Tú pagas la cuenta. Al fin y al cabo, no es la fiesta de mi hija. Mientras la celebración del bautizo de nuestra hija llegaba a su fin, mi marido intentó pasarme la cuenta, pero yo permanecí completamente quieta, sentada. Una expresión de pánico cruzó el rostro de Daniel mientras buscaba las palabras. Todas las miradas, las de sus padres, nuestros familiares e incluso sus compañeros de trabajo, se volvieron hacia mí. Pero había algo que ellos no sabían. Yo ya lo sabía todo. Sabía que mi marido estaba teniendo una aventura con su primer amor. Sabía que había desviado en secreto decenas de miles de dólares de la cuenta de ahorros de nuestra bebé para pagar las facturas del hospital de aquella mujer. Y hoy, esta fiesta decorada con tanto lujo no era una celebración para mi hija, Lily. Era el escenario de mi fría venganza, una plataforma para arrancarle la máscara de hipócrita a mi marido delante de todos los que le importaban. ¿Cómo logró esta mujer liberarse de un matrimonio tóxico y conseguir una venganza tan satisfactoria? Suscríbete, dale a me gusta y déjame contarte la historia de hoy. Un dolor de cabeza insoportable me había estado golpeando el cráneo durante toda la tarde, haciendo imposible que me concentrara en los informes acumulados sobre mi escritorio. Después de recibir permiso de mi jefe, salí antes del trabajo y pedí un taxi bajo una lluvia torrencial. Cuando llegué a casa, el silencio familiar me envolvió. Daniel, gerente de proyectos en una empresa de desarrollo inmobiliario, jamás estaría en casa a esa hora. Arrastré mi cuerpo agotado al interior, dejé las llaves sobre la mesa de la entrada y me quité los tacones del trabajo. Iba directa al dormitorio para descansar cuando me detuve frente al despacho de Daniel. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Sobre su escritorio había una taza de café frío y un cenicero rebosante de colillas. Curiosamente, la pantalla del ordenador estaba encendida con mucho brillo. Daniel era tan meticuloso, casi obsesivo, con la factura de la luz que casi nunca olvidaba apagar el ordenador antes de salir. Entré con la intención de pulsar el botón de apagado, pero mis ojos se fijaron en algo en la esquina inferior derecha de la pantalla. El icono de Facebook Messenger estaba activo. Normalmente, yo nunca revisaba el teléfono ni el ordenador de mi marido. Creía que la confianza era la base de un matrimonio, pero ese día fue diferente. Un pequeño símbolo de candado aparecía sobre el icono de Messenger, indicando un nuevo mensaje en una conversación secreta. La intuición femenina que había estado dormida dentro de mí, ahora con 6 meses de embarazo, empezó a agitarse violentamente. Saqué la silla, me senté y puse la mano sobre el ratón, haciendo clic en el icono del candado. El sistema pidió un PIN. Dudé un momento, luego recordé la costumbre de Daniel de crear códigos usando cumpleaños familiares. Introduje su fecha de nacimiento. Incorrecto. Nuestro aniversario de boda. Incorrecto otra vez. Al tercer intento, recordé la relación especialmente cercana que tenía con su madre. Combiné el año de nacimiento de su madre con el suyo, y la pantalla parpadeó, abriendo ante mis ojos la ventana del chat secreto. Apareció un solo nombre corto: Chloe. El último mensaje, que había llegado hacía apenas 10 minutos, me golpeó como un puñetazo físico. Daniel, muchas gracias por tomarte el día libre para venir conmigo al hospital. El médico dijo que el bebé está creciendo fuerte y sano. Fue increíble cuando en el coche sentí que daba una patadita. Debajo estaba la respuesta de Daniel. Me alegra saber que el bebé está sano. Descansa. Me ha surgido algo urgente en el trabajo, así que tengo que pasar por la oficina. Te llamaré esta noche. Me quedé congelada en la silla. El sonido de la lluvia afuera desapareció, reemplazado por un zumbido sordo en mis oídos. Mi marido había ido a una cita con el ginecólogo con otra mujer. El bebé en su vientre había dado una patadita. En ese instante, mi propio estómago se movió cuando mi bebé de 6 meses se agitó. 2 vidas, 2 mujeres y un solo hombre. La verdad era tan brutal y tan clara que no dejaba espacio para la negación. Mis manos se enfriaron, pero mi mente se volvió inquietantemente lúcida. Desplacé la rueda del ratón y empecé a retroceder por todo el historial de conversación. Todo había empezado 3 meses atrás, cuando yo estaba en mi primer trimestre, sufriendo náuseas intensas. Leyendo línea por línea,
Fui reconstruyendo la historia. Chloe no era una desconocida. Era la novia de Daniel en la universidad, su primer amor. Él la había mencionado una vez de pasada, diciendo que había sido un romance de juventud que terminó por diferencias de personalidad, pero en realidad nunca habían cortado el contacto del todo. 3 meses atrás, Chloe lo había contactado quejándose de su vida miserable. Acababa de finalizar un divorcio complicado y, para empeorar las cosas, descubrió que estaba embarazada. Su exmarido negó que el niño fuera suyo y la echó de casa. Y en su momento más solitario, mi marido le tendió la mano. Los primeros mensajes eran solo palabras de consuelo y ánimo. Pero pronto, el tono de su conversación cambió drásticamente. Daniel, no te preocupes, Chloe. No dejaré que tú ni el bebé sufráis. Yo me ocuparé de vosotros. Tú céntrate en mantenerte sana, yo me encargaré del resto. Chloe, me siento tan culpable por tu esposa, Jennifer. No quiero arruinar tu familia. Tengo mucho miedo. Mi marido la tranquilizó rápidamente. Nuestro matrimonio lleva mucho tiempo roto. Jennifer es una adicta al trabajo, una persona fría. La persona más importante de mi vida eres tú, Chloe. Cuando nazca el bebé, te prometo que haré que tú y nuestro hijo seáis oficialmente míos. La persona más importante de mi vida eres tú. Al leer esa frase, una oleada de náuseas violentas subió desde lo más profundo de mi estómago. Me tapé la boca con la mano, apenas logrando contenerme. Al mismo tiempo que yo me inclinaba sobre el inodoro, vomitando todo lo que comía y perdiendo el sueño para proteger a nuestro hijo, mi marido usaba las palabras más crueles para menospreciarme mientras conquistaba el corazón de su amante. Estaba dispuesto a criar al hijo de otro hombre, mientras veía a su propia esposa, embarazada de su propia sangre, como un simple obstáculo que debía apartar. Pero no terminó ahí. Examiné las capturas de las transacciones bancarias que se habían enviado el uno al otro. Daniel tenía una cuenta de ahorros separada en otro banco, donde se depositaban sus bonificaciones. Yo sabía que existía, pero como yo también era económicamente independiente y creía que un hombre necesitaba su propio espacio, nunca había indagado. Pero ese dinero privado estaba yendo directamente a una tercera persona. En marzo, Daniel le envió a Chloe $1000 con el mensaje: para tu salud. Cómprate algo bueno para comer. En abril, le envió $2500. Busca un estudio en un edificio seguro. Yo me preocuparé del alquiler. En mayo, otros $1500 con una nota, para ropa de maternidad y otras cosas necesarias. Hice un cálculo rápido en mi cabeza. En solo 3 meses, mi marido le había enviado a su primer amor un total de $15000. Un nudo de tristeza se formó en mi garganta, ahogándome. Apenas la semana pasada, Daniel y yo habíamos retirado $4000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta para comprar cosas esenciales para el recién nacido y hablar de comprar un buen cochecito. También mencioné la idea de contratar a una enfermera nocturna durante las primeras semanas para ayudarme mientras me recuperaba. En ese momento, Daniel frunció el ceño con tono calculador. La economía está difícil ahora mismo. Compremos solo lo básico. Una enfermera nocturna es un lujo que no podemos permitirnos. La generación de nuestros padres se las arregló sola. Podemos conseguir un cochecito usado de los hijos de mi hermano. Estamos a punto de ser padres, tenemos que aprender a ahorrar. Yo acepté sin una sola queja, pensando que estaba siendo un marido responsable y previsor. Pero ese mismo marido responsable estaba gastando $15000 en su amante sin pestañear. En una conversación del día anterior, Chloe preguntó fingiendo preocupación: la fecha de parto de tu bebé se acerca. ¿Qué vas a hacer con Jennifer? La respuesta de Daniel fue fría. Tengo un plan para encargarme de ese lado. Solo estoy buscando una excusa para irme de casa. Tú no tienes que preocuparte por ella. Ella. Una sola palabra despectiva. Su esposa legal, embarazada de su hijo, era solo un problema del que encargarse. Corrí al baño y vomité todo lo que tenía en el estómago. Cuando ya había expulsado incluso el almuerzo que había comido en el trabajo, las lágrimas me corrían por la cara y la garganta me ardía. Me lavé la cara y miré a la mujer demacrada del espejo.
Ojos hinchados, pelo despeinado y una barriga de 6 meses de embarazo. Lloré en silencio, lamentando mi propia ingenuidad y mi devoción absurda durante nuestros 3 años de matrimonio. Le había entregado todo, mis emociones, mi juventud, a un hipócrita y a una basura. Pero, curiosamente, esa sensación de desesperación duró exactamente 15 minutos. Cuando bajé la mirada hacia mi vientre y sentí los suaves movimientos de mi hija, mi mente se calmó de una forma increíble. Me limpié la cara y volví al despacho. No grité, no lo llamé, no le arranqué el pelo a nadie. Eso es lo que hacen las mujeres que quieren salvar su matrimonio. Para mí, en el momento en que los límites del respeto fueron violados de una forma tan brutal, este matrimonio dejó de merecer ser salvado. Saqué mi teléfono y abrí la cámara. Una por una, fotografié meticulosamente cada conversación y cada registro de transacción. Cuando terminé, para evitar que él afirmara que eran imágenes manipuladas, grabé un vídeo continuo desplazándome desde el principio del chat hasta el final. Después, abrí una pestaña de navegación privada, inicié sesión en mi correo personal y envié todas las pruebas que acababa de reunir a una dirección de correo privada que solo yo conocía. Al terminar, cerré cuidadosamente la ventana de Messenger, borré el historial del navegador y dejé la pantalla del ordenador exactamente como estaba cuando entré. Apagué la luz del despacho, fui al dormitorio, me puse el pijama y me acosté en la cama. Cerré los ojos. Mañana empezaría una nueva actuación. Interpretaría el papel de la esposa más feliz del mundo hasta poder poner fin a esta tragedia bajo mis propias condiciones. Había pasado un mes desde aquel fatídico día de lluvia. Ahora, con 7 meses de embarazo, mi cuerpo se sentía pesado y torpe. Daniel siguió interpretando el papel del marido perfecto al pie de la letra. Cada día, después del trabajo, traía comida supuestamente buena para mujeres embarazadas o una bolsa de fruta fresca. En cuanto cruzaba la puerta, me preguntaba con ternura cómo estaba yo y cómo estaba el bebé. Jennifer, te traje sopa de almejas. Cómela mientras está caliente. ¿Quieres que te la caliente? Yo sonreía, tomaba el recipiente de su mano e intentaba mantener la voz firme. Gracias, cariño. ¿Están las cosas muy ocupadas en el trabajo? Daniel suspiraba. Se frotaba los hombros y empezaba a contarme una historia sobre un contrato difícil o un cliente exigente. Su actuación era tan convincente que, si no hubiera visto aquellos mensajes con mis propios ojos, habría creído firmemente que mi marido se estaba sacrificando por nuestra familia. Me llevaba la sopa a la boca con la cuchara, lo miraba directamente a los ojos y asentía con comprensión. La comida no sabía a nada, pero me obligaba a tragar para darle suficientes nutrientes al bebé que llevaba dentro. A la mañana siguiente, aprovechando un tiempo libre, visité el despacho de una abogada, la señora Davis. Estaba especializada en divorcios y división de bienes. En cuanto entré en su oficina, coloqué sobre su escritorio una pila de documentos cuidadosamente impresos. Dentro estaban las capturas de Messenger, el vídeo de mí abriendo el chat secreto y un extracto bancario completo que mostraba los $15,000 saliendo de la cuenta de bonificaciones de Daniel hacia Chloe. La señora Davis hojeó las páginas, con los ojos cada vez más abiertos por la sorpresa. Llevo 15 años haciendo esto, dijo mirándome. He visto a muchas esposas derrumbarse en esta oficina después de descubrir la aventura de sus maridos, pero usted es la primera que llega tan tranquila y con pruebas reunidas de forma tan sistemática. ¿Cuáles son sus condiciones para el divorcio? Entrelacé las manos sobre el escritorio y respondí con claridad. Quiero la custodia completa de nuestro hijo, sin excepciones. En cuanto a los bienes, nuestro apartamento está a nombre de los dos, así que exijo la mitad. Quiero que nuestra cuenta de ahorros conjunta sea congelada de inmediato para que él no pueda tocarla. Y por los $15,000 que le envió a su amante, como ese dinero era parte del patrimonio matrimonial, quiero obligarlo legalmente a devolverme mi mitad, es decir, $7,500. La señora Davis asintió de acuerdo. Me orientó sobre el proceso para presentar la demanda y cómo proteger mis derechos legales durante el procedimiento. Insistió especialmente en que no levantara sospechas y mantuviera mi rutina diaria como siempre, para no alertarlo ni darle oportunidad de ocultar bienes. Al salir del despacho de la abogada,
Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. El proceso legal estaba en manos de una experta. Mi trabajo ahora era proteger mi salud y prepararme para destruir la última ilusión de esos dos, que en ese momento disfrutaban en la oscuridad. Ese fin de semana, Daniel dijo que tenía una reunión tarde con un cliente importante fuera de la ciudad. Yo sabía exactamente quién era ese cliente. Acostada en la cama, busqué el número de teléfono de Chloe, que había apuntado en secreto desde el teléfono de Daniel, y la añadí como contacto. Luego le envié una solicitud de amistad en Facebook. La aceptó casi de inmediato. Debía de tener curiosidad por saber por qué la esposa de su amante la buscaba. Yo no tenía intención de hacerla esperar. Le envié el primer mensaje, educado pero directo. Hola, Chloe. Soy Jennifer, la esposa legal de Daniel. Creo que ya es hora de que los tres tengamos una conversación honesta. Ni siquiera 5 segundos después, el indicador mostró que estaba escribiendo. Respondió a un ritmo frenético, como si tuviera un guión preparado para esta misma situación. Hola, Jennifer. No sé muy bien de qué hablas. Creo que ha habido un malentendido. Daniel y yo solo somos viejos amigos de la universidad. No está pasando nada y no hemos hecho nada para hacerte daño. Solté una risa seca en la habitación vacía. Las mujeres que roban maridos ajenos siempre aman envolverse en el noble disfraz de viejos amigos de la universidad. No tenía intención de discutir ni de ensuciarme con insultos. Una mujer inteligente no pierde el tiempo en cosas tan inútiles. Abrí mi galería de fotos y seleccioné la captura de la transferencia bancaria de $2.500 de Daniel a Chloe. Los nombres del remitente y de la destinataria se veían con claridad. Pulsé enviar y añadí un mensaje corto. Es una amistad muy cara. ¿Es normal que los amigos se ayuden cada mes con el alquiler y las facturas médicas? $15.000 en 3 meses. Vaya amistad tan profunda la vuestra. Después de ese mensaje, la pantalla de mi teléfono quedó completamente en silencio. El visto apareció claramente debajo de la foto, pero no llegó ninguna respuesta. Su silencio fue la prueba más evidente de la humillación que sentía, con su verdadero rostro ahora expuesto. Jamás habría imaginado que la esposa a la que creía una tonta había rastreado cada dólar de sus transacciones. Bloqueé el teléfono y lo dejé a un lado. El primer enfrentamiento silencioso terminó en un instante, pero su efecto fue absoluto. Había destrozado por completo su falsa santidad. No me importaba si esa noche corría llorando a quejarse con Daniel. El acto final de esta obra ya había sido escrito por mi propia mano. Todo lo que les quedaba a ellos era saborear lentamente el fruto amargo que habían sembrado. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome sorprendentemente renovada. Revisé el teléfono y vi un nuevo mensaje de texto de un número desconocido. Tenía Messenger configurado para bloquear mensajes de desconocidos, así que Chloe había recurrido a un mensaje de texto normal para continuar con su actuación. Parecía que no soportaba haber sido descubierta sin ninguna excusa. Abrí el mensaje. El texto, largo y confuso, era un intento desesperado de presentarse como una víctima digna de lástima. Jennifer, de verdad lamento si mis actos te han causado dolor, pero yo no sabía que Daniel seguía viviendo contigo. Él me dijo que vuestra relación había terminado hace mucho y que pronto os divorciaríais. Dijo que tú ya no sentías nada por él. Al leer el primer mensaje, solo resoplé con desprecio. Las mentiras clásicas de un marido infiel y las excusas increíblemente absurdas de la otra mujer. El segundo mensaje era un lamento sobre su difícil situación. Acabo de divorciarme y las cosas han sido muy duras. El bebé que llevo en el vientre fue abandonado por su padre y me echaron a la calle. Entonces apareció Daniel y nos ayudó a mí y a mi bebé. Solo soy una mujer vulnerable que necesitaba apoyarse en alguien. Pensé en ese dinero como un préstamo suyo. Planeo devolverlo cuando me recupere. De verdad, no quería arruinar tu familia. El tercer mensaje era una súplica de compasión. Jennifer, tú también estás embarazada, así que espero que puedas entender mi situación como futura madre. Por favor, no hagas esto más grande. ¿Qué culpa tiene el bebé que llevo en el vientre? Cuando nazca, me apartaré en silencio y te devolveré a Daniel.
Después de leer los 3 mensajes, aquella mujer me pareció patética. Había tenido el valor de cometer el acto, pero no de asumir la responsabilidad. Estaba usando a su hijo no nacido como escudo para ocultar su codicia, culpando de todo a las mentiras de mi marido e ignorando convenientemente sus propias acciones calculadas y su egoísmo. En vez de enfadarme, llamarla para gritarle o enviarle una larga respuesta, elegí el silencio absoluto y borré los 3 mensajes de mi teléfono. Una mujer embarazada no necesitaba ensuciarse la mente con semejante basura. Su disculpa no podía cambiar la realidad, y si se apartaba o me devolvía a mi marido ya no era asunto mío. Yo nunca recupero cosas que otras personas han usado. Mi único objetivo ahora era construir un futuro estable para la hija que pronto nacería. Todos mis esfuerzos estaban dirigidos únicamente hacia mí misma y hacia la niña que crecía dentro de mí cada día. Estaba de 9 meses, con la fecha de parto a solo una semana. Sentía que mi cuerpo había llegado al límite. Tenía las piernas hinchadas y hasta caminar era un esfuerzo. Había cogido la baja por maternidad y descansaba en casa. Preparé yo sola todo para la llegada de la bebé. Daniel, usando como excusa el cierre de año en el trabajo y la necesidad de cuidar a su amante, que también estaba cerca de dar a luz, apenas estaba en casa. Pedí pañales por internet, lavé la ropa de bebé y la doblé cuidadosamente en una cesta rosa. Mientras estaba sentada en el sofá doblando aquellos trajecitos diminutos, del tamaño de la palma de mi mano, de pronto recordé el día en que nos conocimos. 4 años atrás, conocí a Daniel a través de un amigo en común. En nuestro primer encuentro, en una pequeña cafetería, llevaba una camisa blanca impecable y hablaba de una manera tranquila y amable. Recuerdo que sus manos eran especialmente limpias y cuidadas. Durante toda nuestra conversación, fue increíblemente atento. Me apartó la silla, me sirvió agua y me preguntó con amabilidad por mi trabajo y mis aficiones. Una vez me dijo: cuidar de la gente es simplemente una costumbre para mí. Cuando veo felices a las personas que amo, mi mente se queda tranquila. Yo, que siempre había soñado con una familia normal, me enamoré perdidamente de aquella falsa calidez y de aquella sensación de seguridad, y asentí cuando me pidió matrimonio. El día de nuestra boda, la forma en que me miraba en el altar parecía llena de sinceridad. Pensé que había encontrado el pilar más sólido de mi vida, pero el tiempo es el disolvente más cruel. Arrancó la fachada brillante y dejó al descubierto la naturaleza egoísta de una persona. Las manos que antes me servían agua ahora usaban el dinero de nuestra familia para mantener a otra mujer, y los ojos que antes me miraban con amor ahora estaban llenos de frío cálculo. Una patada fuerte en el costado me devolvió al presente. Mi hija estaba reaccionando al mundo exterior. Coloqué una mano sobre mi vientre y lo acaricié suavemente para calmarla. Cuando el dolor momentáneo pasó, una determinación de acero se asentó en mi corazón. Casarme con él fue un error, pero esta niña era un regalo precioso que no cambiaría por nada. Me hice una promesa a mí misma. Sin importar las dificultades que vinieran, incluso si perdía dinero, protegería a esta niña hasta el final. Desde ese momento, ya no era la esposa sumisa de Daniel. Era una madre fuerte, preparada para recuperar una vida tranquila para mi hija. Las contracciones empezaron temprano un miércoles por la mañana, durante mi semana 39 de embarazo. Mi abdomen se endurecía como una roca y oleadas de dolor se extendían desde la espalda hasta la parte baja del vientre. Apreté los dientes, estiré la mano para encender la lámpara de la mesilla y desperté a Daniel. Él salió de la cama medio dormido, agarró la bolsa rosa del hospital que yo había preparado y me ayudó torpemente a subir a un taxi rumbo al hospital. La sala de espera de maternidad estaba llena de gemidos de otras futuras madres. Me agarré a la barandilla metálica y fría de la cama del hospital, con la ropa empapada de sudor. Daniel estaba a mi lado, sujetándome la mano y susurrando: «Tú puedes, cariño. Estoy aquí contigo». Al mirar su rostro preocupado, pensé que la yo de 3 meses atrás quizá habría llorado de gratitud, pero la yo de hoy solo pudo soltar una sonrisa amarga. Era un actor tan bueno. No era de extrañar que tanto Chloe como yo hubiéramos caído tan fácilmente en sus redes. A las 7 de la mañana, el primer llanto de nuestra hija resonó en la sala de partos.
La doctora envolvió a aquella pequeña bebé rojiza en una manta blanca y la colocó sobre mi pecho. Al sentir el calor de aquella pequeña vida, sentí que el corazón se me derretía y todo mi agotamiento pareció desaparecer. La llamé Lily. Era un nombre sencillo, pero contenía mi esperanza de que su vida fuera pacífica. También era un juramento. Sin importar las tormentas que nos esperaran, esta madre lo soportaría todo para darle a su hija una vida tranquila. Una enfermera empujó una silla de ruedas para sacarnos a mí y a la bebé, y Daniel se acercó corriendo. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras me tomaba la mano, me besaba la frente y me daba las gracias una y otra vez. Algunas familias de las habitaciones vecinas susurraban con envidia. Decían que yo era afortunada por tener un marido que mimaba a su esposa y a su hija. Yo simplemente respondí con una sonrisa. Tumbada en la silla de ruedas, lo observé interpretar la escena final del padre ejemplar. Interpretaba su papel de forma brillante, pero yo, su única espectadora, ya conocía el final del siguiente acto. 2 días después, me dieron el alta. Mi madre, que vivía en un pequeño pueblo al norte del estado, tomó un autobús para venir a ayudarme con mi recuperación posparto. Al verla llegar con bolsas llenas de pollo guisado casero y verduras de su propio huerto, se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi madre se movía de un lado a otro limpiando la habitación, cocinando y lavando los pañales de su nieta. Mientras sostenía a Lily en brazos, me dijo: «El cuerpo de una madre reciente está débil, así que tienes que cuidarte bien. Ver cómo Daniel os cuida a ti y a la bebé me deja tranquila. Tu padre puede ocuparse de la casa, así que puedo quedarme aquí unos meses. No te preocupes por nada, céntrate solo en recuperarte». Por las noches, mi madre cuidaba de Lily, permitiéndome dormir lo que tanto necesitaba. Daniel también se comportaba de la mejor manera. Llegaba a casa del trabajo, se remangaba y ayudaba a mi madre en la cocina. Muchas veces, al ver a mi anciana madre esforzarse tanto por mí hasta altas horas de la noche, quería apoyarme en su hombro y sollozar. Quería contarle la horrible verdad sobre el yerno al que tanto elogiaba, pero apreté los dientes y me contuve. Mi madre tenía la tensión alta y se había pasado la vida deseando que su hija tuviera una familia tranquila. Si se enteraba de la verdad durante mi recuperación, seguramente se derrumbaría. No podía cargarla con eso. El plan de divorcio siguió siendo solo mi secreto. Esperé en silencio el momento adecuado. El tiempo pasó volando y, con Lily ya de 3 meses, llegó el momento de planear su bautizo. Un sábado por la noche, después de cenar, Daniel, que estaba viendo la televisión en el salón, sugirió de repente que organizáramos una fiesta. Agarró una hoja de papel y empezó a planificar emocionado. Insistió en que tenía que ser algo grande, diciendo que reservaría 3 mesas grandes en el salón de banquetes del hotel más elegante de la ciudad. La lista de invitados incluiría a nuestros padres, familiares, sus compañeros de trabajo e incluso algunos clientes importantes. Al escuchar esto, fruncí el ceño y me opuse. Dije que la bebé solo tenía 3 meses y podía enfermarse fácilmente en un lugar ruidoso y lleno de gente. Además, una fiesta en un hotel grande costaría una fortuna, y con pañales y leche de fórmula que comprar, no podíamos permitirnos malgastar dinero. Al oír mis palabras, Daniel agitó la mano de inmediato, descartando mi opinión. Es el bautizo de nuestra hija, un evento único en la vida. No podemos hacer algo pequeño. Todos mis compañeros organizan fiestas grandes. Si hacemos algo pobre, la gente nos mirará por encima del hombro. Además, es una oportunidad para invitar a clientes y fortalecer relaciones. Esto no es solo una fiesta para nuestra hija, también se trata de mi reputación. Tú quédate en casa y cuida de Lily. Yo me encargaré de todas las reservas. No te preocupes por el dinero. Su entusiasmo excesivo me dio mala espina. ¿Por qué un hombre que antes contaba cada céntimo cuando íbamos al supermercado de pronto quería organizar una fiesta en un hotel de lujo? Esa noche, mientras Daniel roncaba a mi lado, tomé su teléfono en silencio, lo desbloqueé con su contraseña y revisé su aplicación bancaria. Lo que vi encendió una furia inmensa dentro de mí. Nuestra cuenta de ahorros conjunta, los $12,000 que habíamos ahorrado para los gastos del parto de la bebé y emergencias, había sido retirada por completo 3 días antes.
Revisé rápidamente el historial de transacciones. $5.000 habían sido transferidos directamente a la cuenta de Chloe con un mensaje claro. Primer pago para los gastos del parto. Usa esto para la factura del hospital por ahora. Una parte importante del dinero restante se había usado como depósito para el salón de banquetes del hotel. El resto probablemente lo había gastado como dinero de bolsillo. Apreté la mandíbula, clavándome las uñas en las palmas. Realmente era el peor tipo de hombre. Había usado el dinero que su esposa había ahorrado con tanto esfuerzo para pagar los gastos del parto de su amante, y luego usó el resto para planear una fiesta ostentosa con la que presumir de su propia imagen vacía. Hice capturas en silencio de todas las transacciones y las envié a mi correo secreto. Todo estaba claro ahora. La próxima fiesta no era para Lily. Era la excusa perfecta para que Daniel celebrara por adelantado el nacimiento del hijo que iba a tener con su amante. Era un insulto descarado hacia mí y hacia mi hija. Pero Daniel me había juzgado mal. Pensó que yo era una esposa dócil que simplemente se quedaría callada cuidando de la bebé. No tenía ni idea de que esa fiesta ostentosa que estaba preparando con tanto cuidado se convertiría en el escenario perfecto para que yo expusiera toda su repugnante farsa. Dejé su teléfono donde estaba y arropé suavemente a Lily. Decidí darle una fiesta que jamás olvidaría. Por fin llegó el día de la fiesta. Temprano por la mañana, mi madre estaba ocupada preparando a su nieta. Vistió a Lily con un precioso vestido rosa. Yo tampoco quería aparecer con aspecto demacrado después del parto. Abrí mi armario y saqué el vestido rojo más llamativo que tenía, uno que había comprado antes del embarazo. El vestido ajustado resaltaba mi piel clara y disimulaba hábilmente mi figura aún en recuperación. Me senté frente al tocador, apliqué una capa ligera de base y pinté mis labios con un rojo intenso. Recogí mi cabello en un moño pulcro, dejando al descubierto un rostro luminoso y decidido. Cuando salí de la habitación, mi madre me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo, elogiando lo hermosa que me veía incluso después de haber tenido un bebé. Daniel, que estaba ocupado en el salón revisando la lista de invitados, se quedó sin palabras durante unos segundos al verme. Se acercó, rodeó mi cintura con un brazo y me llenó de cumplidos. Acepté sus falsos halagos con la actitud más tranquila. Exactamente a las 11 de la mañana, nuestra familia llegó al hotel. El salón de banquetes estaba decorado de forma espectacular con globos, flores frescas y una gran pancarta que decía: «Que Dios bendiga a Lily en el día de su bautizo». Los invitados empezaron a llegar y pronto las 3 mesas grandes se llenaron de familiares de ambos lados. Las risas y el tintinear de las copas creaban un ambiente animado. Mis suegros recibían a los invitados con rostros radiantes. Mi suegra sostenía a Lily en brazos, mostrándola orgullosa mientras iba de mesa en mesa. La tía de Daniel se acercó, acarició la cabeza de Lily y rió con alegría. «Ay, mirad esa nariz y esa boca. Se parece muchísimo a Daniel. Y está tan rellenita. Jennifer ha hecho un trabajo maravilloso. Vosotros, los abuelos, debéis estar felices de tener una nieta tan bonita». Las felicitaciones no paraban. Todos elogiaban a Daniel por ser un hombre capaz que había preparado una fiesta tan maravillosa para su esposa y su hija. Decían que yo era afortunada por tener un marido que sabía mantener a su familia y era un hombre de hogar. Yo estaba sentada en la mesa principal, picoteando la comida, aunque no podía saborear nada. Todo a mi alrededor parecía una obra perfectamente montada. Desde mi marido mentiroso riendo y charlando por todas partes, hasta los familiares alabando aquella falsa felicidad, nadie conocía la fea verdad escondida detrás de las sonrisas. Tomé un sorbo de agua y recorrí toda la sala con la mirada. El ambiente era ruidoso, pero mi mente estaba increíblemente tranquila. Era la serenidad absoluta de alguien que tenía toda la situación en la palma de la mano. Una carpeta gruesa con pruebas descansaba segura en el bolso sobre mi regazo. Cada documento, cada foto, cada extracto estaba listo. Hoy, aquí mismo, bajo estas luces brillantes, con ambas familias y todos sus amigos reunidos, arrancaría con mis propias manos la máscara del marido modelo. Haría que todos presenciaran el verdadero rostro de un hombre que había robado de una cuenta de ahorros conjunta para mantener a su amante.
Mi serenidad era la breve calma antes de una tormenta gigantesca. A mitad de la fiesta, la gente ya había terminado de comer y empezaba a charlar y brindar. De pronto, Daniel se levantó. Tomó su copa de vino y la golpeó suavemente con una cuchara para llamar la atención de todos. El ruido disminuyó y todas las miradas se dirigieron hacia él, en el centro de la sala. Daniel se aclaró la garganta y empezó su discurso bien ensayado. Su voz era grave y suave. Agradeció a los familiares de ambos lados por sacar tiempo de sus apretadas agendas para asistir. Habló de las dificultades del trabajo y de las largas noches que pasaba esforzándose por mantener a su familia. Luego se volvió hacia mí con una mirada afectuosa y dijo con una voz conmovedora: a todos nuestros familiares, amigos y compañeros, la persona a la que más quiero agradecer hoy es mi esposa, Jennifer. Durante 10 largos meses, llevó a nuestra hija en su vientre y dio a luz a una niña sana y hermosa. Siempre llevaré el peso de su sacrificio en lo más profundo de mi corazón. Como un trabajador común, tener un empleo estable y una familia cálida como esta, creo que es una bendición para toda nuestra familia. Esta fiesta no es solo para celebrar este momento importante de mi hija, sino también para mostrar mi gratitud hacia mi maravillosa esposa. Estalló un aplauso atronador. Mis suegros, sentados a mi lado, asentían con satisfacción, y algunos invitados sonreían con envidia. Daniel levantó su copa de vino en alto, brindó por la buena salud y se la bebió de un trago entre vítores. La actuación había alcanzado su clímax perfecto, la imagen de un hombre de familia responsable. Si no hubiera conocido la verdad, yo también habría caído. Después de vaciar su copa, Daniel se sentó lentamente a mi lado. En marcado contraste con la seguridad que mostraba apenas unos momentos antes, se inclinó hacia mí y susurró, con una voz lo bastante baja para que solo los dos pudiéramos oírlo: Jennifer, cuando termine la fiesta, ¿puedes pagar la cuenta con tu tarjeta? Las finanzas de mi empresa están un poco ajustadas a principios de mes, así que todas mis tarjetas están al límite. He usado casi todo el efectivo en la decoración y las propinas del personal. Entre nosotros da igual quién pague, ¿verdad? Por favor. Al oír esas palabras, logré esbozar una sonrisa leve. Era una sonrisa hábilmente disimulada, pero llena de desprecio. Me volví hacia él, con la mirada serena, y asentí. Está bien, yo me encargo. Tú ve a hablar con los invitados. Mi fácil aceptación hizo que Daniel soltara un suspiro de alivio. Me dio unas palmaditas suaves en el dorso de la mano, luego volvió a levantarse y se dirigió a otra mesa, chocando copas y riendo a carcajadas con la gente. Mientras veía su espalda desaparecer entre la multitud, el desprecio dentro de mí alcanzó su punto máximo. ¡Qué plan tan despreciable! Había vaciado nuestra cuenta conjunta, enviado $2000 a su amante para su parto y usado el resto como depósito para una fiesta que alimentara su propio ego. Y en el último minuto, planeaba cargarme el saldo restante a mí, obligándome a pagar su farsa con mi modesto salario. Todo iba según su plan. Pero había calculado mal una cosa. Mi salario era para la leche de fórmula de mi hija, no para sostener el frágil orgullo de un traidor. Abrí discretamente la cremallera de mi bolso y puse la mano sobre la carpeta de documentos que llevaba dentro. La cuenta llegaría pronto, y el momento de terminar esta obra vulgar se acercaba. Alrededor de la 1 de la tarde, la fiesta estaba llegando a su fin. Los invitados habían dejado los tenedores y estaban comiendo fruta. Las conversaciones continuaban, pero ya no eran tan ruidosas como antes. Justo entonces, un joven empleado con camisa blanca entró por la puerta, sosteniendo una carpeta negra con la cuenta. Caminó directamente hasta la mesa principal, donde yo estaba sentada con mis suegros. Dijo: disculpen, señora, señor. Espero que hayan disfrutado de la comida. Aquí está la factura final del salón de banquetes y el catering. Después del depósito, el saldo restante es de $4500. Por favor, revísenla y realicen el pago. El empleado colocó la carpeta con la cuenta justo en medio de la mesa, entre Daniel y yo. Mis suegros detuvieron su conversación y miraron a su hijo. Daniel actuó con despreocupación, dándome un codazo en el costado y guiñándome el ojo repetidamente. Hizo un gesto con la barbilla,
indicándome que abriera el bolso y sacara mi tarjeta. Pero yo no me moví ni un centímetro. Permanecí sentada erguida en la silla, con las manos entrelazadas sobre la mesa y una expresión completamente serena. Al ver que dudaba, Daniel empezó a ponerse nervioso. La gente estaba mirando. Se acercó a mí y siseó entre dientes. ¿Qué estás haciendo? Date prisa. Todos están mirando. Solo pasa la tarjeta. Te transferiré el dinero cuando lleguemos a casa. Giré lentamente la cabeza y lo miré directamente a los ojos. Mi mirada ya no contenía paciencia ni sumisión, sino un desprecio extremo. Empujé la carpeta de la cuenta hacia Daniel. Luego me puse de pie, me aclaré la garganta y declaré con una voz tan clara y afilada que todos en la sala se giraron para mirar. Paga tú la cuenta. Al fin y al cabo, no es la fiesta de mi hija. En un instante, un silencio asfixiante cayó sobre el salón de banquetes. El tintineo de los cubiertos se detuvo de inmediato. Mis suegros me miraron atónitos. Los familiares de ambos lados empezaron a susurrar. Todos sabían que la bebé que dormía tranquilamente en el Moisés era la hija que yo había dado a luz, la niña que mi propia madre había cuidado desde que salimos del hospital. Y ahora yo proclamaba con firmeza que no era mi hija. A Daniel se le desencajó la mandíbula, el color se le fue del rostro, dejándolo pálido como la muerte. Me agarró del brazo, intentando obligarme a sentarme de nuevo, tartamudeando mientras intentaba salvar la situación. Jennifer, ¿has bebido? Si estás borracha, deja de montar un espectáculo. Nuestra Lily está ahí mismo. ¿Has perdido la cabeza? Todos, lo siento mucho. Mi esposa está cansada hoy y no sabe lo que dice. Aparté su mano de mí con violencia. No estoy loca y no estoy borracha. Bajo la mirada horrorizada de todos, empecé a darle la vuelta a la situación. Señalé directamente el rostro del marido modelo y escupí cada palabra de forma clara y deliberada. Lily es mi hija. Nadie puede negar eso. Pero esta fiesta no es para ella. Esta fiesta tan elaborada es una tapadera, ¿no? Una fiesta para celebrar al bebé que está a punto de nacer entre tú y tu primer amor, pagada con el fondo del parto que me robaste. Hace solo unos días, le enviaste a esa mujer $5.000 para sus facturas del hospital. Organizaste una fiesta de $8.000 para ocultar tu propia porquería. Y ahora intentas obligarme a pagar el saldo restante. Ese hijo ilegítimo no es mío, así que no tengo ninguna obligación de pagar esta cuenta. Cada palabra que dije cayó como un martillazo sobre la mesa. El bullicioso salón de banquetes se había transformado en un tenso tribunal familiar. La obra había terminado oficialmente y todas las verdades horribles quedaron al descubierto. La sala estaba cargada de conmoción. El aire era tan pesado que se podía escuchar la respiración de la gente. Mi suegro golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar las copas. Miró furioso a Daniel y gritó: «Daniel, ¿de qué está hablando tu esposa? ¿Qué es todo esto? ¿La has engañado y tienes otro hijo en camino?» Mi suegra, completamente perdida, se aferró al borde de la mesa con manos temblorosas. Me miró con ojos suplicantes, intentando salvar el último resto de dignidad. «Jennifer, querida, cálmate. Esto debe de ser un malentendido por algo que has oído. Daniel trabaja tan duro por su familia. ¿Dónde iba a encontrar tiempo para engañarte? No puedes acusar así a tu marido sin pruebas». Entendía su reacción. Ninguna madre quiere creer que su hijo es un ser humano despreciable. Pero yo me había preparado demasiado bien para este momento. Abrí el bolso sobre mi regazo y saqué la carpeta gruesa de documentos, perfectamente organizada. La lancé con fuerza al centro de la mesa del banquete. El golpe del papel contra el cristal fue seco y definitivo. «¿Las pruebas que querías ver, madre? Las he impreso todas aquí mismo. Desde los mensajes sobre sus citas con el ginecólogo hasta las capturas de las transferencias bancarias, todo está aquí». Me giré hacia la multitud y empecé a explicar cada detalle con la voz firme, para que todos los familiares pudieran oírme. Durante los últimos 3 meses, mientras yo estaba en casa sufriendo náuseas, vuestro hijo volvió con una mujer llamada Chloe, su primer amor. Esa mujer estaba divorciada,
embarazada del hijo de otro hombre y había sido echada de su casa. Y entonces vuestro hijo apareció como un salvador, prometiendo criar al niño y hacerse responsable de ellos. Pasé a la segunda página. Aquí están los registros bancarios. En solo 3 meses, le envió en secreto un total de $15,000. Ese dinero es el fruto del esfuerzo de nuestra familia, dinero que yo ahorré céntimo a céntimo para mi propia hija. Señalé con el dedo una página con una impresión a color de un mensaje. En la página 5, veréis donde llama a su amante la persona más importante de su vida. Dijo que yo solo era un obstáculo que debía apartarse para que ellos pudieran estar juntos. Y el gran final fue hace 3 días, cuando vació nuestros ahorros conjuntos para pagar los gastos del parto de esa mujer y reservó este restaurante para interpretar el papel de marido amoroso. Mi suegro tomó los documentos con la mano temblorosa. Sus ojos recorrieron los mensajes crueles y los registros de transferencia imposibles de negar. Su rostro se puso rojo de furia. Agarró un vaso de la mesa y lo estrelló contra el suelo. Señalando la cara de Daniel, soltó una lluvia de insultos. Pedazo de basura inútil. Yo no tengo un hijo como tú. ¿Cómo te atreves a traer semejante vergüenza a esta familia? Mi suegra se derrumbó por completo. Hundió la cabeza entre los brazos sobre la mesa y empezó a sollozar, incapaz de creer que el hijo al que tanto había elogiado fuera un fraude tan cruel. Los familiares empezaron a murmurar entre ellos. Las mismas personas que hacía unos momentos alababan a Daniel ahora lo miraban con desprecio y susurraban entre sí. Mi propio padre, que había estado sentado en silencio en una mesa lateral, se levantó despacio. El rostro del anciano estaba lleno de compasión por su hija, pero su expresión era firme. Se acercó a mí, me dio unas suaves palmadas en el hombro y luego miró directamente a los ojos de mi suegro. La voz de mi padre era baja y ronca, pero decidida. Señor, ahora ya conoce toda la situación. Mi hija no se casó con esta familia para ser sometida a este tipo de humillación. Como las cosas han llegado a este punto, me llevo a mi hija a casa y vamos a presentar la demanda de divorcio. Nos llevaremos a nuestra nieta y la criaremos bien. Miré a mi padre, con los ojos ardiendo, pero me negué a llorar. Había hecho lo más importante. La verdad había salido a la luz y la fiesta se había derrumbado oficialmente entre el caos y la humillación de mis suegros. Mi madre recogió rápidamente nuestras cosas y tomó a Lily en brazos. Mi padre abrió camino delante de nosotras. Yo agarré mi bolso y seguí a mis padres con determinación, dejando a Daniel en el desastre que él mismo había creado. Al salir del restaurante, escuché pasos frenéticos detrás de nosotros. Daniel salió corriendo al vestíbulo. Su rostro, empapado en sudor, estaba pálido de terror. Nos bloqueó el paso e intentó agarrarme la mano, pero mi padre le apartó la mano de un manotazo. «Apártate. No te atrevas a bloquear el camino de mi hija. Lárgate antes de que llame a seguridad». Daniel ignoró los gritos de mi padre y cayó de rodillas en medio del vestíbulo. El hombre impecable de hacía 15 minutos había desaparecido, reemplazado por un desastre patético, con el rostro cubierto de lágrimas. Juntó las manos y suplicó con voz temblorosa. «Jennifer, por favor. Golpéame, insúltame, no me importa. Pero por favor, no te divorcies de mí. Me equivoqué. Fui un completo idiota. Esa mujer me engañó. No estaba pensando con claridad. Cortaré todo contacto con ella, lo prometo. Me dedicaré por completo a nuestra familia. Por nuestros 3 años de matrimonio, por favor, dame una oportunidad más. Por favor». Me detuve y miré desde arriba al hombre arrodillado a mis pies. No sentí lástima ni odio. Mi corazón estaba vacío y frío. Di un paso hacia él y respondí con una voz sin emoción. ¿Una oportunidad? ¿Qué derecho tienes a pedir una oportunidad? Tu mayor error no fue engañarme ni gastar dinero en el hijo de otro hombre. Tu mayor error fue tratarme como una herramienta sin sentimientos. Me usaste como escudo para ocultar tu aventura. Alimentaste a tu amante con mi dinero. Y usaste mi sacrificio como peldaño para decorar tu propia fachada de familia feliz. Nunca me respetaste ni una sola vez. La única persona a la que has amado eres tú mismo.
Daniel levantó la vista, a punto de inventar otra excusa, pero levanté una mano para detenerlo. El espectáculo ha terminado, Daniel. Mañana presentaré la demanda de divorcio. Será mejor que te prepares para afrontar la división de bienes y devolver los $15,000 que le enviaste a esa mujer. Adiós. Le di la espalda con decisión y caminé hacia el taxi que mi padre estaba parando. Abrí la puerta del coche y me senté en el asiento trasero con mi madre y Lily. Cuando el coche empezó a moverse, la imagen de aquel hombre desplomado en el vestíbulo del hotel se hizo cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. Solté un largo suspiro de alivio. Se sintió como si acabara de soltar una carga enorme. El camino por delante podía ser difícil, pero al menos ya no tenía que vivir con un mentiroso. El coche me llevó a la casa de una sola planta de mis padres, con tejado de tejas rojas, un poco fuera de la ciudad. Al cruzar la familiar puerta de hierro y oler el leve aroma de la leña apilada en el patio, por fin me sentí a salvo. Mi padre llevó mis cosas a mi antigua habitación mientras mi madre iba de un lado a otro preparando un biberón para su nieta. El cuidado incondicional de mi familia parecía derretir el cansancio acumulado durante todo el día. Los primeros días pasaron en paz, llenos de las tareas de cuidar a la bebé. Pero cuando llegaba la noche y la oscuridad envolvía la pequeña habitación, tenía que enfrentarme a la realidad. Había sido decidida cuando arranqué la máscara de mi marido, pero seguía siendo humana, de carne y hueso. Cuando me quedaba sola con mi diminuta hija dormida, una sensación de vacío me invadía y me apretaba el corazón. Siguieron noches sin dormir. Miraba el techo sin expresión, reviviendo el pasado una y otra vez. Los momentos en que cocinábamos juntos, el recuerdo de elegir platos para nuestro nuevo apartamento. Todas mis esperanzas de tener una familia normal habían sido aplastadas brutalmente. No lloraba. Sentía como si todas mis lágrimas se hubieran secado el día que descubrí aquel chat secreto. Pero mi cuerpo reaccionó con un cansancio extremo. Perdí el apetito. Incluso en la mesa, con la comida que mi madre había preparado con tanto amor, movía la comida por el plato después de unos pocos bocados. En solo 2 semanas, perdí 10 libras. Al ver mi rostro demacrado y las ojeras bajo mis ojos, mis padres estaban destrozados. Mi madre lloraba en secreto en el porche por las noches, pero delante de mí siempre ponía una cara valiente para animarme. Una madrugada, me levanté para preparar un biberón para la bebé y vi a mi padre en un rincón del patio arreglando un viejo gallinero. Se volvió hacia mí y dijo con una voz tranquila pero firme: «Jennifer, tienes que levantarte justo donde caíste. Perder a un mal marido no es el fin del mundo. Mira a Lily. Esa niña necesita una madre sana y feliz. Tu madre y yo no te obligaremos a olvidar. Pero primero tienes que cuidarte a ti misma». Al escuchar las palabras de mi padre y ver la sonrisa luminosa de Lily en brazos de mi madre, algo dentro de mí hizo clic. Mi padre tenía razón. No podía dejar que el pasado destruyera el futuro de mi hija y el mío. El vacío no podía llenarse con resentimiento ni autocompasión. Solo podía repararse cuidándome a mí misma. Desde ese día, decidí cambiar. Establecí una rutina. Temprano por la mañana, dejaba a la bebé con mi madre, me ponía ropa deportiva y salía a correr por el sendero cercano a nuestra casa. Mientras sudaba, sentía como si los pensamientos deprimentes se fueran lavando. Compré un diario y empecé a escribir, despejando mi mente. El acto de escribir me ayudaba a descargar el lodo que llevaba dentro. Compré un libro para colorear y coloreaba cada vez que tenía un momento libre. Concentrarme en los colores vivos traía una sensación de paz a mi mente. Superar el dolor no ocurrió de la noche a la mañana. Había días en los que la sensación de injusticia volvía a surgir, pero ya no me permitía hundirme en ella. La trataba como una lección y la enfrentaba de frente. Gracias al amor de mis padres y a la sonrisa de mi hija, supe que poco a poco estaba saliendo del barro y preparándome para terminar oficialmente esa relación tóxica. La señora Davis gestionó todo con rapidez. Exactamente 2 semanas después de presentar la demanda, todos los papeles del divorcio estaban listos. Gracias a las pruebas irrefutables que aporté, la parte de Daniel no pudo presentar ningún contraargumento en el tribunal. No tenía fundamentos para luchar por la custodia de Lily.
En cuanto a los bienes, acordamos vender el apartamento y repartir las ganancias. Los $15,000 que había enviado en secreto a su amante fueron reconocidos como una disposición indebida de bienes matrimoniales, y el tribunal le ordenó devolverme mi mitad, $7,500. Un miércoles por la mañana, recibí una llamada del despacho de mi abogada para que fuera a firmar los papeles finales antes de que el tribunal emitiera la sentencia definitiva. Planché una blusa verde agua y me puse unos pantalones negros impecables. Al salir de casa, el cielo otoñal estaba especialmente claro y azul, en marcado contraste con la lluvia gris del día en que descubrí su secreto. Cuando abrí la puerta del despacho de la abogada, Daniel ya estaba sentado en el sofá, esperando. En menos de 2 meses, su apariencia pulida se había derrumbado por completo. Estaba demacrado, tenía los ojos hundidos y una barba oscura le cubría la barbilla. La camisa que llevaba estaba arrugada. Al verlo, sentí una fugaz sensación de lástima en lugar de satisfacción. Un hombre que había usado todos los medios para conseguir una fachada brillante había terminado destruyéndolo todo por su propia codicia. Daniel se levantó de golpe al verme entrar. Juntó las manos con torpeza. «Ya estás aquí. ¿Cómo habéis estado Lily y tú?» «Lily está bien, y yo también». Saqué una silla del otro lado de la sala y me senté, manteniendo una distancia deliberada. Asentí y respondí con frialdad. «Estamos bien. No necesitas preocuparte». La señora Davis entró con un expediente y lo colocó sobre la mesa de cristal. Nos pidió a ambos que leyéramos cuidadosamente por última vez las secciones sobre división de bienes, pensión alimenticia y derechos de visita antes de firmar. El único sonido en la oficina era el suave roce de los papeles. Leí cada línea, sin pasar por alto un solo detalle. Todo estaba tal como yo había exigido. Saqué un bolígrafo de mi bolso y firmé mi nombre con firmeza al final de la página. Mi letra era clara y segura. Cuando llegó el turno de Daniel, su mano temblaba. Dudó durante mucho tiempo mientras me miraba. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento e impotencia. Pero ante mi expresión fría, pareció entender que cualquier esfuerzo sería inútil. Bajó lentamente la cabeza y escribió su nombre con pesadez en el papel. Una vez terminado el procedimiento, la señora Davis recogió los documentos. Antes de irme, Daniel levantó la vista hacia mí y preguntó con una voz sincera. «Jennifer, el tribunal me concedió el derecho a pagar la manutención y verla. ¿Puedo ir a ver a Lily los domingos por la tarde? Después de todo, sigo siendo su padre». Me detuve en la puerta y miré atrás al hombre que una vez fue mi marido. La venganza no era la forma en que quería criar a mi hija. Respondí con honestidad. «Estoy de acuerdo. Puedes venir a verla los domingos por la tarde, pero por favor sé puntual y avísame con antelación. No quiero que nuestra rutina se vea alterada». Con esas palabras, abrí la puerta y salí. La cálida luz otoñal cayó sobre mi rostro. La puerta de cristal cerrándose detrás de mí puso un final definitivo y permanente a mis 3 años de matrimonio equivocado. Todo el papeleo estaba hecho. Desde ese momento, era oficialmente una mujer libre y una madre preparada para afrontar el largo camino que tenía por delante. El tiempo después del proceso legal fue una sucesión de días ocupados, pero extrañamente tranquilos. Con el dinero de la venta del apartamento y los fondos que Daniel devolvió, tenía un colchón decente. Puse la mitad en un fondo universitario para Lily y usé el resto para gastos de vida. Como mi baja por maternidad estaba terminando, contacté con mi empresa, expliqué mi situación y solicité trabajar desde casa. Por suerte, gracias a mis años de experiencia y a mis capacidades demostradas, aceptaron con la condición de que solo fuera a la oficina los lunes por la mañana para las reuniones. Esta decisión me permitió mantener una carrera estable mientras estaba presente en el crecimiento de mi hija. La vida como madre soltera exigía un alto nivel de autodisciplina. Cada día me despertaba a las 5 de la mañana mientras Lily seguía profundamente dormida. Me ponía las zapatillas de correr y trotaba durante 30 minutos por los caminos rurales cerca de la casa de mis padres. El aire fresco de la mañana y el canto de los pájaros en los bosquecillos de bambú limpiaban el cansancio del día anterior. Al volver a casa, me duchaba, bebía un vaso de agua tibia,
encendía el ordenador y empezaba a trabajar. Alrededor de las 7 de la mañana, mi hija se despertaba y la casa se llenaba con el sonido de su risa. Mis padres se turnaban para cuidarla, darle papilla y ayudarme a concentrarme en el trabajo. Sentía un vínculo familiar que jamás había experimentado viviendo en aquel apartamento estéril y cerrado con Daniel. Las tardes de fin de semana, cuando tenía tiempo libre, me sentaba en el porche a pintar. Pintaba las flores que brotaban en el patio, el cielo teñido por el atardecer, la sonrisa arrugada de mi padre mientras cortaba leña. Con cada pincelada, no solo el color llenaba el papel, sino que las heridas de mi corazón también empezaban a sanar lentamente. Me di cuenta de que perder a un marido terrible no significaba perderlo todo. Mi vida seguía siendo amplia y colorida, llena de pequeñas alegrías siempre que estuviera dispuesta a recibirlas. Mi ética de trabajo dio frutos. Al final de aquel año, fui reconocida por completar con éxito un proyecto importante para mi departamento y ascendida a líder de equipo, junto con una generosa bonificación de fin de año. El día que tuve en la mano la notificación del aumento de sueldo, me invité a una buena comida y compré algunos conjuntos nuevos. El reflejo en el espejo era el de una mujer de 30 y tantos, arreglada y segura de sí misma. La sombra de mi antiguo yo ya no estaba por ninguna parte. Había dejado atrás por completo aquella etapa oscura y había reconstruido una vida nueva y orgullosa con mis propias manos. La vida siguió fluyendo en paz. Entonces, una noche de invierno, acababa de acostar a Lily y estaba a punto de tomar una taza de té caliente y ver una serie cuando mi teléfono vibró con una nueva notificación de Messenger. Después del divorcio, había bloqueado todo contacto con mis antiguos suegros, dejando solo el número de Daniel desbloqueado para la comunicación sobre nuestra hija. Cogí el teléfono y vi que era un mensaje de un número desconocido y sin guardar. Pero en cuanto leí la primera línea, supe exactamente quién era. Jennifer, hola. ¿Cómo estás? Soy Chloe. Sé que bloqueaste mi número, así que te escribo desde el teléfono de otra persona. Por favor, no borres este mensaje de inmediato. Lo estoy pasando muy mal. El hijo que di a luz ya tiene unos meses y Daniel nos abandonó. Me culpó de todo, diciendo que perdió su hogar, su familia y su trabajo por mi culpa. Es una persona verdaderamente repugnante. Simplemente hizo las maletas y desapareció sin dejar rastro, dejándonos a mí y a mi hijo en un pequeño estudio, sin dinero para los gastos de vida. Me arrepiento muchísimo de todo. Supongo que esto es karma. Leí las palabras en la pantalla una por una. La súplica desesperada de la amante no conmovió mi corazón ni un poco. Quizá 2 años atrás, cuando acababa de descubrir la verdad, habría sentido cierta satisfacción al ver que la persona que destruyó mi familia recibía su castigo. Pero ahora, con mi corazón completamente en paz, consideré sus palabras nada más que un chisme insignificante de la calle. Tomé un sorbo de mi té caliente. El dicho de que cada quien recoge lo que siembra era cierto. Daniel era una persona codiciosa e interesada, que trataba a las mujeres como piezas para su propio beneficio. El hombre que abandonó a su esposa devota por una amante era el mismo hombre capaz de desechar cruelmente a esa amante en cuanto se convirtió en una carga. Chloe había elegido el camino de vivir del dinero de un hombre casado, y al final tropezó con su propia dependencia. Su pelea ahora no era más que un juego egoísta de echarse la culpa. ¿Quién tenía razón? ¿Quién estaba equivocado? ¿Quién era la víctima? ¿Y quién era el fraude? Nada de eso tenía ya nada que ver con mi vida. No tenía intención de responder, regañarla ni darle lecciones. El castigo más doloroso para los traidores no son las maldiciones, sino la indiferencia. Tratarlos como desconocidos que ni siquiera merecen un pensamiento. Pulsé el botón de borrar, eliminando el mensaje de mi teléfono para siempre. Y añadí de inmediato aquel número desconocido a mi lista de bloqueados. Dejé el teléfono sobre el escritorio, arropé de nuevo a Lily y me estiré. Afuera, el viento frío de invierno aullaba, pero dentro de la pequeña habitación todo estaba perfectamente cálido. Había limpiado por completo a aquellas personas horribles de mi mente. La vida es corta. No tengo tiempo que perder observando los finales miserables de otros. Mi única misión era vivir el resto de mi vida de forma maravillosa por mí misma. El tiempo realmente vuela.
Habían pasado 2 años desde que salí del juzgado con los papeles del divorcio. Esa primavera me trajo una gran alegría. Gracias a mi vida austera y a las bonificaciones por rendimiento, por fin pude comprar un pequeño apartamento soleado cerca de la guardería de mi hija. La casa de 2 dormitorios estaba pintada de un color crema luminoso, y en el balcón coloqué algunas macetas con mis verdolagas favoritas. Esta casa estaba completamente a mi nombre, un refugio seguro que había construido para mi hija y para mí con mis propias manos. Lily ya tenía 2 años. Corría por la casa y aprendía a hablar con frases balbuceantes. Mis padres tomaban el autobús para venir a ver a su nieta siempre que tenían tiempo, con las manos llenas de verduras y carne de su pequeña granja. El pequeño apartamento siempre estaba lleno de risas. A las 3 de la tarde en punto, un domingo, sonó el timbre. Me limpié las manos con una toalla y abrí la puerta. Allí estaba Daniel, sosteniendo una caja de juguetes de madera. Durante 2 años, había venido de forma constante a ver a nuestra hija una vez por semana, tal como acordamos. El tiempo parecía dejar marcas diferentes en las personas. Mientras yo había ganado un peso saludable y mi piel había mejorado, Daniel había envejecido de forma evidente. Tenía mechones grises en las sienes y su ropa ya no eran las camisas y trajes perfectamente planchados de antes, sino una chaqueta desgastada y descolorida. Había oído que, debido a sus escándalos pasados, su carrera no iba bien. Abrí bien la puerta y lo invité a pasar con educación. Entra. Lily está jugando con sus bloques en el salón. Daniel entró con humildad, limpiándose las botas en el felpudo antes de pisar dentro. Se acercó a Lily, se agachó en el suelo y sacó los juguetes nuevos que había traído. Lily, sin mostrarse tímida en absoluto, tomó felizmente los bloques de madera y empezó a construir una casa. Daniel observó a su hija con una mirada llena de profundo arrepentimiento. Se volvió hacia mí mientras yo le servía un vaso de agua y dijo con vacilación: «Jennifer, tu nueva casa es muy bonita. Muchas gracias por estos 2 años. Después de todas las cosas terribles que hice, podrías haberme impedido ver a Lily. Podrías haberle enseñado a odiarme, pero no lo hiciste. Me dejaste seguir viéndola. Estoy muy agradecido por tu generosidad». Coloqué el vaso de agua sobre la mesa y respondí con calma: «No es porque sea generosa. Simplemente hice lo correcto para que mi hija tuviera una crianza normal. La niña es inocente. Tiene derecho a ser amada por su padre y por su madre. No quería que aprendiera a odiar por los errores de los adultos. Mientras pagues la manutención a tiempo y sigas queriendo a tu hija, respetaré ese derecho. Pero lo que hubo entre nosotros terminó hace mucho». Daniel bajó la cabeza y no dijo nada más. Jugó con su hija durante aproximadamente 1 hora y luego se marchó con aspecto desolado. Cuando su figura desapareció detrás de las puertas del ascensor, cerré la puerta en silencio y eché el cerrojo. Al volver al salón, tomé a Lily en mis brazos. Ella me rodeó el cuello con sus bracitos y me besó la mejilla con sus pequeños labios. La cálida luz de la tarde de comienzos de primavera entraba por la ventana del balcón, iluminando la habitación. Sostuve a mi hija y miré el ajetreo de las calles abajo. Al recordar los días difíciles y las lágrimas del pasado, una sonrisa de satisfacción se extendió por mi rostro. Había comprendido que una familia feliz no necesita necesariamente la presencia de un marido. La felicidad estaba en el valor de cortar de forma decisiva aquello que causa dolor, y en la capacidad de mantenerse en pie por una misma y asumir la responsabilidad de la propia vida. La primera mitad de mi vida se sentía como un largo sueño. Ahora, estaba despierta. Y vivía días libres, orgullosos y más tranquilos que nunca.